Hoy en El Frasco. Vamos ahora a Perú, donde se están extendiendo las protestas contra la actual presidenta, Dina Boluarte. Toman las calles, piden elecciones, la salida de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Lo único que queremos es que se escuche la voz del pueblo. El pueblo pide restituir a nuestro presidente. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia. Un estado de emergencia por 30 días a nivel nacional que permita entonces a las Fuerzas Armadas tomar el control de la situación. Acá la respuesta tanto del Ejecutivo como del Congreso es meter bala. Es meter bala para callar la gente, a la población. Las armas del ejército se utilizan para masacrar a peruanos desarmados. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se disfrazó de presidenta y lo único que está haciendo es masacrar al pueblo. Tranquilo, tranquilo. Ya no estamos hablando de una represión, estamos hablando de prácticamente delitos de lesa humanidad. El problema de fondo es la crisis política estructural que vive el Perú hace décadas. Lo de Pedro Castillo y Dina Boluarte es apenas un apéndice de esta sucesión de crisis. Además, hablaremos sobre Palestina con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor campeón mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Tras la destitución y aprehensión de Pedro Castillo y la posterior proclamación de Dina Boluarte como presidenta de un Perú en plena crisis institucional, la prensa dominante elegía destacar el siguiente dato. Dina Boluarte se convierte en la primera mujer presidenta de Perú tras la detención de Castillo. Por primera vez, una mujer gobierna el Perú. ¿Qué manipulación con el tema del feminismo y el tema de la mujer? Aquí no cabe ser la primera mujer. Aquí cabe ser la traicionera de su presidente y que nadie votó por ella. ¿Nadie la votó para presidente? No se diga más. Washington la sumó a su club de reconocimiento express, como ya hizo con otros. Porque ya lo sabemos, cuando hay un golpe en América Latina, aunque no lo veamos, el tío Sam siempre está. La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena, trabajó para la CIA durante 9 años y el Pentágono. La embajadora de Estados Unidos en Lima fue agente de la CIA. Un día antes del golpe se reunió con el ministro de Defensa. Y por esas cosas del destino, a gran parte de la prensa dominante del Perú se le pasó a informar acerca de esta reunión. Ahora, ¿la eventual injerencia de Estados Unidos fue solo denunciada por medios alternativos? No. Pedro Castillo afirma que la Embajada de Estados Unidos en Perú está detrás de la orden del actual régimen de usar el ejército contra los manifestantes antigolpistas. Allí lo vemos en una carta de puño y letra del propio Castillo. Y tal vez uno de los mayores errores de Castillo fue meterse literalmente en la boca del lobo, es decir, confiar en personajes como Almagro y algunos más. 22 de septiembre, Pedro Castillo se reunió con Joe Biden. Fue muy grato reencontrarnos. 6 de octubre, presidente Castillo sostuvo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Cómo era esa frase de confiar en el imperialismo? Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Castillo ve huellas de Estados Unidos en represión de manifestantes peruanos. Perú, Castillo pide cese de uso de armas contra manifestantes. Un violento accionar de las fuerzas policiales y del mismísimo ejército que fue desplegado en las calles con la venia de muchos medios de comunicación. ¿Por qué a esos señores no les han metido un balazo en la cabeza? Explíqueme. Los mismos agentes policiales están pidiendo ayuda, porque no se dan abasto. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer para tomar esa decisión de una vez? Es lo que un buen sector de la población también lo pide. Bueno, tal parece que el deseo o el pedido de algunos periodistas se terminó cumpliendo.
Es aterrador el estado de emergencia con el ejército en las calles y más aterrador la brutal manipulación informativa en grandes medios nacionales e internacionales. El ejército está en las calles. ¿Cuántos son? Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno. ¿Cómo se manda al ejército a la calle y a la vez se habla de fines pacíficos? Lo cierto es que muchas de las imágenes que vinieron después no fueron difundidas precisamente por los medios dominantes. Policía patea a la cara a un manifestante quien se encontraba en el suelo sujetado por otro policía. Directamente periodistas de saco y corbata que celebran muertes, que piden más muertes, que hablan de campesinos, de indios, de negros. El despliegue militar para aplastar las protestas populares no pudo tener otro desenlace. Decenas de peruanos asesinados por su propia policía y ejército. Ayacucho, Perú, deudos dan el último adiós a sus familiares y amigos asesinados por militares. Y aquello de recuperar pacíficamente el control interno terminó, como en el golpe de Bolivia, con un derramamiento de sangre. Denuncian por el delito de genocidio a Dina Boluarte, ministros y altos mandos. La peor violación de derechos humanos, como repito, vista desde la época de Fujimori. ¿Se imaginan si esto sucediese en Venezuela, Cuba o Nicaragua? Sería portada de todos los medios. Habría cobertura a las 24 horas condenando al régimen y se pediría urgentemente una intervención extranjera. Pero no, al contrario, la prensa local hasta justificó la represión. Cerca del 80% de los medios de comunicación en Perú le pertenecen a un único propietario. Este monopolio viola la libertad de expresión y sirve para manipular a la opinión pública. Manipular a la opinión pública como están intentando hacer medios occidentales desde hace meses con Irán. Vamos a hablar de una de las noticias tergiversadas más compartidas y difundidas este año. Pero primero recordemos estos otros engaños recientes. Trudeau publica un fake sobre la condena a muerte de 15.000 manifestantes en Irán y luego lo elimina. Este bulo atroz sobre Irán se lo ha tragado medio mundo. Y no es el único bulo que se viralizó. Semanas atrás, CNN decía esto. Irán amenazó a las familias de la selección nacional de fútbol, revela fuente de seguridad. El periodista Ali Alizadeh dijo al respecto: digo con certeza que esta es una de las noticias falsas más baratas jamás producidas sobre Irán en los últimos 42 años. Con estas falsas noticias compartidas y luego borradas o refutadas, fueron a la carga con un bulo que se ha viralizado aún más sin que casi nadie se haya tomado un momento para chequear su veracidad. El régimen de Irán condenó a muerte al futbolista Amir Nasser Asadani por participar en las protestas. Mientras aún se disputaba el Mundial de Qatar, se buscó sensibilizar al público con la noticia de un jugador de fútbol en peligro. Y para generar aún mayor indignación, por supuesto, se sumó otro tópico que no suele fallar. Irán ejecutará a un futbolista por defender los derechos de las mujeres en su país. Ocultar información para poder indignar al público parece seguir siendo el artilugio de muchos medios. Y es que eso de participar en las protestas o defender los derechos de las mujeres no era así. El señor Amir Nasser Asadani no está detenido por defender los derechos de las mujeres. Está detenido bajo la acusación de conspirar y de participar como en un grupo armado en la muerte de 3 funcionarios del orden público iraní. El joven de 26 años fue acusado de participar en el asesinato del coronel Esmail Cheraji durante las protestas. Y el otro engaño en torno a la noticia compartida por miles de personas es aquello de que el jugador iraní está condenado a muerte. Bueno, tampoco. El presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Isfahán agregó: hasta hoy se ha anunciado la pena que corresponde a los acusados en el caso, pero aún no se ha emitido una sentencia para los acusados en el caso. Y pese a que ya se habían expuesto estas desinformaciones, hubo medios que insistieron, invitando incluso a la gente a firmar una campaña como si aquellos engaños fuesen ciertos. ¿Con qué fin harían eso?
En la guerra cognitiva, la mente humana se convierte en el campo de batalla. El objetivo es cambiar no solo lo que la gente piensa, sino también cómo piensa y actúa. Si esta guerra se lleva a cabo con éxito, da forma y manipula las creencias y comportamientos individuales y grupales para favorecer los esquemas tácticos o estratégicos de un instigador. Y en esa manipulación estratégicamente calculada se logra que muchas personas se indignen por algo que no ha sucedido, pero no conozcan, rechacen o condenen el asesinato de una menor en manos de un ejército ocupante. El ejército israelí asesinó a una adolescente palestina en Cisjordania. ¿Y por qué aquí el rol de los medios vuelve a ser clave? Vean cómo la BBC en un principio tituló la noticia omitiendo mencionar a los responsables del crimen. Niña palestina asesinada a tiros en el techo de una casa en Cisjordania. La BBC vuelve a emplear la voz pasiva para encubrir el estado del apartheid. Un francotirador israelí le disparó en la cabeza. Y ante cierta repercusión del caso, el régimen israelí intentó, como de costumbre, justificar lo sucedido. El ejército israelí admite haber disparado a una niña palestina de 16 años y lo llama involuntario. Veamos entonces este detalle sobre un crimen que es definido como involuntario por el régimen israelí. Como tardaba y en su calle había soldados israelíes, su hermano fue a buscarla. La encontró desangrada con 4 impactos de bala, uno en la cabeza, otro en el rostro, 2 en el pecho. La pregunta lógicamente es, ¿cómo mata un soldado a alguien con al menos 4 disparos en forma involuntaria? Claro, le dispararon 2 veces en el rostro, totalmente involuntario. Shirin Abu Akleh también recibió un disparo en la cara, totalmente involuntario. Ante la continuidad de asesinatos de menores de edad palestinos por parte de Israel, ¿qué creen que ha declarado Estados Unidos? A. Condena categórica. B. Pedido de juicio a los responsables. O C. Declaración en complicidad con los culpables. Sí, ya conocemos al tío Sam. Estados Unidos pide responsabilidad tras el asesinato de una niña palestina por parte de Israel. Pero los intentos, tanto de Estados Unidos como del propio régimen israelí por blanquear su imagen, no estarían dando buenos resultados. Y la prueba es lo sucedido en el Mundial de Fútbol. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El analista internacional George Schumann tuiteó: en el Mundial hemos visto no solo a las selecciones árabes, sino al público de muchos países ondear la bandera palestina. Israel invierte millones en una campaña por normalizarse en el mundo árabe. Los políticos se venden, sus pueblos no. El activista palestino Mohamed Nahar dijo: lo más bonito que ha pasado en el Mundial de Qatar es la presencia de la bandera palestina en todos los partidos. Es la justicia de la causa lo que hace que el mundo entero se solidarice con nosotros. El ganador de la Copa del Mundo de Qatar es Palestina. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nada menos que a Gabriel Sibinian, que es sociólogo y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edor Said en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gabriel, es un gusto que estés aquí nuevamente en el programa. Muchas gracias y es un gusto para mí acompañarte nuevamente. Bueno, Gabriel, allí veíamos, ¿no?, lo que ha sucedido en el Mundial de Qatar, que es innegable, ¿no?, la cantidad de gente, no solamente de árabes, sino de no árabes, que han ido y han manifestado su apoyo a la causa palestina. No solo quiere decir que la causa está vigente, sino también que da por tierra con esta cuestión de la normalización que se quiso o que se impuso desde algunos gobiernos y monarquías, ¿no? Sí, coincido totalmente. En principio uno puede decir y puede avisorar la disociación que hay entre las élites y los pueblos, ¿no? Es un ejercicio que bien valdría para otras regiones del mundo, pero particularmente es muy notable porque justamente uno de los reinos, en este caso, que avanzó en este proceso de normalización hace 2 años a esta parte, fue justamente Marruecos. Y Marruecos es, no ya solamente en los ámbitos populares, en las calles, en los estadios, sino su propio seleccionado tomó la causa palestina como bandera. Entonces, esto nos permite abrigar esperanzas, expectativas de que las normalizaciones, entre comillas, que se puedan establecer con los regímenes
no tienen un correlato en las sociedades, en los pueblos, y por tanto son pasibles de ser reformuladas, de ser revertidas, ¿no? Los procesos históricos siempre son largos, no siempre son lineales, así que abrigamos esperanzas que esto suceda de esta manera. Y además, digamos, lo que se ha visto, bueno, es una gran inversión por parte del régimen israelí en impulsar esta normalización, y lo que se ve es que, digamos, había cronistas allí que iban en nombre del régimen israelí, la gente tomaba la decisión de ignorarlos, simplemente no cuando les decían de dónde eran, y les decían, bueno, no, esta nota yo decido no hacerla, ¿no? Sí, son manifestaciones de la sociedad civil absolutamente genuinas, lo que, insisto, nos da la pauta de que ese proceso está abierto y con muy buenas expectativas. Además, muy interesante el tema de que el símbolo de la bandera palestina haya flameado, pero en tantas tribunas, en el campo de juego, en todos los lugares donde se reúnen para mirar los partidos, digamos, ese símbolo está vigente, no solo en Palestina, sino que está vigente en el mundo árabe y, como vos decías, está vigente en la sociedad en general, en la sociedad global, en la humanidad en general está vigente. Y no es menor porque ese símbolo ha sido atacado sistemáticamente en estos últimos meses y en este último tiempo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo en el funeral de Shirin Abu Akleh se atacó el féretro mismo, ¿no? Justamente porque portaba o envolvía la bandera palestina al féretro, o hemos visto también últimamente ataques inclusive a guarderías, edificios públicos, así que la vigencia de la bandera palestina, y en ese contexto, a los ojos del mundo, es un síntoma político muy alentador al respecto. Bueno, sabes que faltan pocas horas, ¿no?, para que sea la Navidad, y vamos a este caso de la doble vara, porque por un lado tenemos noticias que intentan blanquear la imagen del régimen israelí. Presten atención. Israel vive Navidad con un gran árbol que da testimonio de la coexistencia. Pero atención, que el árbol no vaya a tapar el bosque del apartheid. Israel ha impedido que 200 cristianos palestinos de Gaza participen en las festividades navideñas en las ciudades ocupadas de Belén, Jerusalén y Cisjordania. Bueno, Gabriel, lo que vemos allí, digamos, es que es muy fuerte que por un lado se hable de coexistencia y sin embargo los palestinos nativos sean negados de poder vivir las fiestas en su propia tierra, ¿no? Sí, eso también es muy interesante porque claramente hay una mirada muy general respecto a que el pueblo palestino es un pueblo islámico y de hecho lo es en su mayoría, pero están las minorías cristianas que son muy importantes, que han sido muy importantes históricamente, están las voces de la iglesia cristiana en Palestina, que hace apenas unos meses hay un documento que recomiendo a la audiencia, Kairos Palestina lo ha sacado sobre el apartheid israelí, tienen una voz propia muy potente que denuncia justamente lo que está sucediendo en Palestina, este doble rasero que vos planteás, esta pretensión de mostrarse, en este caso el Estado israelí, como organizador de una sociedad plural, democrática, abierta, coexistente, pero la práctica cotidiana, y ese documento sobre el apartheid de esta organización Kairos Palestina lo evidencia. Si alguien quisiera ver justamente la multiconfesionalidad, la multiculturalidad, la incorporación de las distintas grupos étnicos, nacionales, culturales en la Palestina histórica, tranquilamente puede retrotraerse justamente a lo previo del inicio del proyecto sionista. El proyecto sionista es justamente todo lo contrario. Es el exclusivismo, es el supremacismo, es el borramiento de las otras identidades no judías. Así que me parece claramente un ejercicio de doble vara absolutamente hipócrita. Y la determinación de impedir justamente a los gazatíes acceder a los sitios sagrados del cristianismo es una evidencia de eso. Y también, bueno, el rol de los medios de comunicación. Hemos visto justamente días atrás que se han impulsado noticias muy dudosas, o sea, directamente falsas, que han generado la repercusión, digamos, de que miles de personas lo compartieran y demás. Y al mismo tiempo, en Jerusalén lo que ha sucedido es que una joven, en Cisjordania, una joven ha sido asesinada cuando subió a la terraza en busca de su gato, la han asesinado y eso no ha generado ningún tipo de repercusión. Entonces, la pregunta concretamente es, ¿por qué esto, digamos, no genera mayores repercusiones en los medios? Y lo otro es, ¿el régimen israelí está apuntando a los menores de edad? Bueno, claramente hay
un incremento en los asesinatos. Hay reportes de Naciones Unidas que así lo indican. 2022 ha sido el año más duro en mucho tiempo para la región de Cisjordania, de Jerusalén Oriental. Hay un incremento de los asesinatos y particularmente de los asesinatos sobre los menores. 1 de cada 4 personas que son asesinadas en Palestina es un niño, es un menor. 1 de cada 4 también de aquellos que están en situación de prisión. Hay 4.500 prisioneros palestinos en este momento en Palestina, digamos en las cárceles israelíes y en Palestina, en Cisjordania, Ribera Occidental, y hay muchísimos menores también allí. Así que claramente sí hay una cuestión que apunta a la niñez y a la infancia, además que el propio pueblo palestino tiene una composición demográfica en donde la niñez, la adolescencia tiene un peso mayor que el resto de las franjas etarias, pero sí es así, es como vos decís, hay en particular parecería ser que hay un ensañamiento. De hecho, también hace poquito, en estos días, se ha quemado una guardería o hay ataques sobre las escuelas. Hay un ensañamiento particular sobre las infancias, eso sí es así. ¿Y qué te genera esto de que, digamos, a partir de la nueva formación de un gobierno, ¿no? Estos sectores ultraderechistas que directamente están asociados, han sido condenados por el propio régimen israelí por ser extremistas? ¿Qué pasa por eso? ¿Qué genera esto para el pueblo palestino? Yo creo en ese sentido que lo que sucede con esta nueva coalición que está en proceso de conformación, que va a devolver a Netanyahu al gobierno, es claramente la fachada más atroz y más genuina del proyecto sionista. El proyecto sionista históricamente se ha maquillado con ropajes o con una cosmética socialista, liberal, nacionalista, pero claramente es un proyecto segregacionista, es un proyecto exclusivista, es un proyecto supremacista, y este gobierno que está en ciernes, digamos, que se va a constituir y que va a gobernar en el Estado de Israel, no es algo que tenga que ver con una deformación en el proceso histórico, tiene que ver con el devenir lógico de los acontecimientos. Lamentablemente el proceso de expulsión de palestinos viene en desarrollo desde el Plan Dalet. Tiene un hito fundamental en el 48, un segundo hito fundamental en 1967. Así que el proyecto de expulsión de palestinos o de expulsión de población no judía ya está en el ADN. Lo pregonan y lo practican. El Estado es exclusivo para los judíos, es un Estado para los judíos. Es sistemático, continuo, ha sido riguroso y no se han corrido ni un milímetro, sea la administración que sea, ¿no? Bueno, Gabriel, teniendo en cuenta que faltan pocas horas para la Navidad, te propongo un ejercicio de reflexión, si se quiere, en pensar, vos has estudiado durante muchos años todo lo que ha sucedido en Palestina, en pensar cómo actuaría el Jesús histórico en el día de hoy en Palestina. Lindo ejercicio, sin tener una gran formación religiosa, ni ser una persona practicante, ni mucho menos, simplemente tomando al Jesús histórico, que por otra parte no es un Jesús biográfico, no hay una biografía de Jesús, pero sí una reflexión de las comunidades que luego tomaron su práctica, su predicamento y demás. ¿Qué haría Jesús? Bueno, Jesús claramente enfrentó al imperio que dominaba la región, ¿no? Se enfrentó al imperio romano y se enfrentó a los estamentos poderosos de su propia sociedad. Así que seguramente que Jesús, si estuviera vivo entre nosotros, si estuviera recorriendo Belén, Nazaret, Jerusalén, seguramente se enfrentaría a aquellos que constituyen los checkpoints, casi 600 checkpoints en territorio palestino, 593, quienes están construyendo el muro, ¿no? Un muro de más de 712 kilómetros, está proyectado para esa extensión, quienes expropian las tierras, los recursos naturales, las aguas, quienes llevan adelante demolición de viviendas, quienes llevan a cabo asesinatos selectivos, quienes, llevan a cabo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Seguramente que el Jesús histórico, ya sabemos de qué parte estaría, ¿no? Estaría de parte del pueblo palestino. Y yo creo que en ese sentido es muy interesante para aquellos que acogen la Navidad del cristianismo y que tienen una espiritualidad desarrollada al respecto, que piensen que justamente en esa tierra de Palestina están ocurriendo estas injusticias en forma cotidiana y desde hace décadas a la luz del conjunto de la humanidad, y lamentablemente no han podido ser detenidas pese a las denuncias que están registradas por décadas también. Así que
insisto, creo que ese Jesús histórico al cual todos admiramos, creo que todos admiramos más allá de nuestra fe religiosa, estaría indudablemente de parte del pueblo palestino. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vos y a disposición para cuando lo consideren necesario. Y nosotros, bueno, por supuesto, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase que está muy relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. El argumento sionista para justificar la ocupación actual de Israel en Palestina no tiene una base inteligente o legal en la historia. Malcolm X. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Y es una enorme alegría que la reciente Copa del Mundial de Fútbol de Qatar haya quedado para Latinoamérica. Los esperamos, como siempre, aquí, por Hispan TV. Por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto.